Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. En esta segunda semana del tiempo de Adviento, el Señor nos invita a prepararnos para contemplarlo en la carne y también para prepararnos para su segunda venida. La primera lectura, que está tomada del libro de Baruch, capítulo 5, del 1 al 9, nos recuerda la acción salvadora de Dios en medio de la aflicción y el dolor que ha sufrido Jerusalén en el destierro a Babilonia. Dios viene a salvar del polvo al débil, para concederle la alegría perdida y la dignidad afectada, para darle la esperanza purificada en el accionar del Dios de Israel. Este gesto salvador de Dios en favor de su pueblo le lleva a llamar a Jerusalén ciudad de la justicia, gloria en la piedad, dos ejes que dinamizan el acontecer de Dios en sus criaturas. Lo primero es la respuesta del ser humano que camina hacia el encuentro de Dios en la apertura de la relacionalidad con el otro, en la búsqueda del bien común, de la justicia, del derecho, del respeto de la vida. Lo segundo, como iniciativa de Dios que ha soñado con el plan de la transformación del ser humano para ser elevado en su condición de beneficiado de la participación de la divinidad del Creador. La invitación que le hace el texto a Jerusalén es a levantarse, utilizando el mismo verbo que aparece en el momento de la resurrección de Jesús, para que la mirada de la ciudad se dirija hacia el oriente, hacia la zona oriental, para que pueda ver a todos sus hijos. En el oriente se encuentra el Monte de los Olivos. El profeta Ezequiel nos dice que la gloria del Señor salió del templo por la puerta oriental de la ciudad y se dirigió hacia el oriente, hacia el valle del Quebar, en Babilonia. Por esta misma puerta los hijos de Israel fueron llevados hacia Babilonia como desterrados. De este modo, la salvación de Dios es una permanente invitación a ponerse el vestido de la fiesta, el vestido de la nueva dignidad que nos da Dios. El Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 3, los versículos del 1 al 6, nos vuelve a presentar la historia salvadora de Dios en la historia humana que se manifiesta en las circunstancias de nuestra historia, que viene marcada por personas y por situaciones concretas, como es el caso de Tiberio, Pilatos, Herodes, Juan el Bautista, como aparece hoy en el relato. La antesala del anuncio de Jesús viene precedido por Juan el Bautista, que está dotado por la fuerza del Espíritu Santo y que ejerce su ministerio en el desierto, inaugurando de este modo el tiempo mesiánico que inicia con el ministerio de Jesús de Nazaret. En este relato, Juan el Bautista se enmarca dentro del conjunto de la mística popular judía que se abre a la esperanza de la venida inminente del Mesías y la urgente necesidad de conversión mediante la carismática práctica del bautismo para la conversión de los pecados. El bautismo de conversión es una práctica de devoción popular judía que viene modificado de la mikveh, es decir, del lavado de purificación, como lo hacían los esenios en la comunidad de Qumran, para estar siempre preparados para la lectura de la Tanakh, para lograr el conocimiento verdadero. Este llamado a la conversión se hace en la medida de lo posible en modo imperativo. El tiempo de Dios comienza a manifestarse aquí y ahora. De allí que Lucas presenta la propuesta del cumplimiento de la profecía de Isaías 43:5 cuando dice: voz que clama, en el desierto preparen el camino del Señor. Esto es importante porque en Isaías la voz se debe dirigir al desierto para cumplir el inicio profético. En cambio, en Lucas, la iniciativa salvadora de Dios ha acelerado su cumplimiento en Juan, que ya se encuentra en el desierto como parte del camino que conduce al Señor hacia el monte Sión. Un camino que debe estar preparado, enderezado, rellenado y allanado como lo presenta Isaías. La narración del texto concluye con una promesa bastante generosa: toda carne verá la salvación de Dios. Es decir, el inicio de la predicación de Juan el Bautista es el inicio de la preparación para que toda la humanidad se perciba salvada en la persona de Jesús de Nazaret. Por ello, la segunda lectura, que está tomada de la carta a los Filipenses,
capítulo 1, versículos interrumpidos del 1 al 11, es el prólogo de agradecimiento del apóstol San Pablo, que nos invita a dar siempre gracias a Dios, porque nosotros somos los destinatarios privilegiados de la salvación de Dios. El apóstol une en una acción de gracias porque Dios ha realizado con toda la carne humana, con toda la humanidad, el proyecto de la salvación. Y al mismo tiempo el apóstol eleva una súplica de intercesión para que el amor fraterno que supera el eros y la filía sea oblativa y donante a la manera de Jesús, que con su vida nos manifestó el amor que nosotros tenemos que practicar entre nosotros. El amor como expresión de la corresponsabilidad nos invita al diálogo, nos invita a la escucha de la palabra de Dios y a la escucha de la necesidad de cada uno de nuestros hermanos. Pidamos al Señor para que su gracia nos acompañe en esta segunda semana. Buen domingo, paz y bien.